Buenas noches. Hola, buenas noches. Noches, Mario, ¿cómo estás? Aquí a la orden. Noches, don Mario. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. ¿Listos? Vamos a esperar unos 2 minutitos. Comparto las diapositivas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Principio, principio, siempre por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, ruega Ruega por nosotros. Muy bien, voy a poner mute. Bien, entonces nuestra clase de hoy es la clase número 30. Voy a referirme a todo el hecho de que Dios nos ha diseñado para vivir en relación unos con otros y pues la relación que Dios quiere que tengamos con los demás es una relación que es lo que explica por qué todos tenemos esta inclinación a la sociabilidad. Estos son los puntos en los que quisiera pues detenerme hoy en esta clase. Nuestra capacidad de estar en comunión con Jesucristo es lo que permite que participemos en ese ser de Jesucristo que Él es para todos. Y por tanto, cuando adquirimos ese modo de ser, pues cambian muchas cosas en nuestra existencia porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para los demás por amor de Dios. Entonces, pero esto es muy comprometedor y solo si estamos en comunión con Jesucristo, podremos llegar a ser para los demás. Así se explica Benedicto XVI en su segunda encíclica. A veces uno podría pensar que por el simple hecho de estar en una sociedad, automáticamente se va a producir la comunión entre las personas, pero ustedes ven que los contenedores no tienen ninguna comunión entre sí y que realmente están apilados uno encima del otro y que además de eso, pues ustedes ven que hay dos grupos ideológicos, uno al lado del otro, y que no son capaces de entenderse entre ellos. Bueno, entonces
Resulta que, por otra parte, tenemos tendencia a la soberbia y al egoísmo, y esos gérmenes nos hacen poco sociables, nos llevan a ser individualistas y nos pueden también llevar a herir al otro. Y eso imposibilita que trabajemos en equipo y que veamos, nos lleva a ver con recelo a los demás. ¿De dónde surge la sociedad? Pues de ese entrelazamiento de las libertades de las personas, un entrelazamiento en el que hay una interactuación y cada uno contribuye, ya sea a enriquecerla o ya sea a empobrecerla, ya sea a edificarla, ya sea a deshacerla, desmantelarla, mediante sus opciones. Bien, si logramos entender que el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, que es lo que plantea el Vaticano II, bueno, pues tendremos entre nosotros pues grandes gérmenes de progreso espiritual y de progreso social. Cuando la Iglesia habla de situaciones de pecado o habla de pecados sociales, se está refiriendo a comportamientos colectivos que son pecaminosos y que han sido aceptados como algo normal, pero que en sí mismos son pecaminosos. Entonces la Iglesia proclama que esos pecados son fruto de una acumulación, que se han ido concentrando los pecados de las personas y eso ha producido una aceptación social. Sin embargo, no dejan de ser pecados personalísimos en los que cada quien ha de dar cuenta a Dios. Y pues uno puede favorecer la iniquidad o generar la iniquidad o aprovecharse de la iniquidad reinante en un determinado ambiente para hacer más males. Pero también puede ocurrir que uno sea un cómplice porque pudiendo hacer algo para evitar o para eliminar esos pecados sociales, por miedo o por pereza, pues no interviene. Tiene miedo de ser tachado, de ser señalado, y entonces cae en un encubrimiento o en una complicidad que pues está disfrazada de indiferencia, pero que en realidad es complicidad. Bien, hay gente que busca refugio en un argumento que es bastante fuerte y bastante poderoso. El argumento de que es imposible cambiar este mundo. Y en el fondo, pues, quien razona así, lo que pretende es ahorrarse fatigas y sacrificios. Esa es la peor lucha, la que no se hace, ¿verdad? Y por lo menos tenemos que hacer la lucha para cambiar el ambiente que hay en ciertos sectores de la sociedad. Bien, todos estamos inmersos en distintos ámbitos de sociabilidad, empezando por la relación con Dios, la relación familiar, la relación que puede venir de un entorno político, pues no hay nadie que pueda declararse inmune a la influencia de la política, en el sentido de que en todos los países hay políticas, ¿verdad? Hay entornos académicos, culturales, mercantiles, laborales, y en todos esos entornos podemos hacer el bien o podemos ser individualistas. Entonces, el proceso de superar las estructuras de pecado, como tal proceso, tiene etapas y no podemos pretender que las estructuras se superen de modo instantáneo, ¿verdad? En un 2x3, porque muchas veces, pues, para poder cambiar unas estructuras de pecado hay que convivir con ellas, sufrir sus consecuencias, procurando no dejarse corromper, y no dejando de poner empeño para cambiarlas. Piensen en las mordidas, piensen en los chantajes. Entonces el Señor le pidió a nuestro Padre Celestial en la última cena que no nos saque del mundo,
sino que nos preserve del mal. ¿Verdad? Y esa petición de Jesucristo es infalible. Y por eso es que estamos en el mundo y tenemos que estar como sal y como luz. ¿Cuál es entonces el fundamento de la sociedad? El matrimonio y la familia. Matrimonio entendido como una alianza entre un solo hombre y una sola mujer, en la que buscan perfeccionarse el uno al otro, transmitir la vida, procrear y educar a los hijos. Entonces, un solo hombre y una sola mujer, a quienes llamamos cónyuges, un solo yugo. Eso quiere decir cónyuge. Y dentro de la familia hay autoridad. Y la autoridad de la familia, esto es parte de la naturaleza humana. El mismo cuerpo, pues, en su diseño estructural, tiene la cabeza encima de los hombros. Y con la cabeza, pues cuando el cerebro deja de dar órdenes a algún miembro del cuerpo, entonces ese miembro del cuerpo ya no funciona, no obedece. ¿Por qué? Porque el que manda dejó de mandar, el cerebro dejó de mandar. Y entonces la persona a veces se da cuenta de eso y sufre, viendo que aun cuando quisiera hablar, no puede hablar. Quisiera mover un pie, no puede mover el pie. Y entonces se necesita la autoridad, pero la misión de la autoridad es el servicio al bien común. Y por eso, pues, hay que comprender que el ser humano está llamado a ejercitarse en una inteligencia impregnada de amor, y en un amor impregnado de inteligencia. Y que cuando los ciudadanos designan a sus gobernantes, pues tenemos que crear tal ambiente en el que los gobernantes sean designados libremente, es decir, que no haya manipulación de los medios para que la gente vote por un determinado candidato o un sector, aun cuando ese candidato o ese partido político no le interese el bien común. Entonces, ¿cómo conseguir esa libertad? ¿Cómo desenmascarar las noticias falsas y las campañas mentirosas? Pues hay que documentarse. Hay que documentarse, hay que estudiar, hay que prepararse. Pero la autoridad solo sería legítima si es colocada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues San Pablo dice en Romanos 13, versículo 4, que la autoridad no procede de sí misma, sino que tiene que ser ministra de Dios en orden al bien común. Por tanto, una autoridad que no busca el bien común ha perdido legitimidad. Esto es muy serio y muy grave. Y esto es lo que ocurre en las democracias líquidas. Las democracias líquidas son las democracias que no tienen valores. Terminan tarde o temprano convirtiéndose en totalitarismos. Ustedes pues se dan cuenta que cuando uno mete un líquido en un recipiente, el líquido adquiere la forma del recipiente. Y esto es lo que ocurre en las democracias líquidas. Como si no hay valores sólidos, entonces todo es fluctuante. Todo se convierte en relativo. ¿Relativo a qué? Al tamaño del recipiente, a la forma del recipiente, a la moda ideológica. Ahora estamos con unas modas sobre la tolerancia que son bastante nefastas y que arrancan de un concepto empobrecido de lo que es la tolerancia, de un concepto totalmente equivocado de lo que es la verdad y de un concepto equivocado de lo que es la libertad. Bueno, entonces, si la autoridad quiere ser, si se quiere que sea ejercida de una manera legítima, hace falta que la autoridad busque el bien común a través de medios moralmente lícitos. Si los medios que usan no son lícitos, entonces no se busca el bien común. Si los gobernantes proclaman leyes injustas o toman medidas inmorales, entonces uno puede sentirse desvinculado en conciencia a seguir esas leyes, porque no son leyes que faciliten
al ser contrarias a la moral, no están facilitando el bien común. ¿Qué es lo que tendrían que hacer en nombre del bien común las autoridades? Respetar los derechos fundamentales de la persona humana. ¿Y qué derechos fundamentales? Bueno, el derecho a la libertad libre locomoción, libertad de expresión, libertad religiosa, ¿verdad? Pero la libertad de expresión no está en pleito con la verdad y con el bien. Por tanto, no existe una libertad de expresión absoluta, en donde cada quien puede decir los disparates mayores que se le puedan ocurrir, contrarios a la naturaleza y contrarios al bien común. Pretender eso y pretender, por ejemplo, que la pornografía tenga libre carta de circulación en la sociedad en aras de que vivimos en una sociedad libre y que no se puede coartar la libertad de la gente para expresarse, sería ignorar la verdad de qué es veneno y qué es alimento, qué es dañino, qué es perjudicial y qué es bueno. Y aquí no cabe el para usted es veneno, pero para mí no. Esto es veneno para todos. Entonces, ¿qué pasa? Que la autoridad no puede pasar por encima del principio de subsidiariedad. ¿Qué significa esto? Que tiene el deber de promover la iniciativa privada. El principio de subsidiariedad es atropellado por la autoridad cuando la autoridad no reconoce la capacidad que tienen los entes inferiores de iniciativa y los sofoca. Entonces, claro, la autoridad debe procurar que todas las personas dispongan de lo necesario para llevar una vida digna, para que tengan alimento, vestido, salud, trabajo, educación, cultura, información. Sí, pero esto en un marco de respeto a la iniciativa privada, no de sofoco. No se puede sofocar la iniciativa de las personas. Por eso es que los estados que son monopolistas, ¿verdad? Hay monopolios en los estados que son monopolios totalmente injustificados, porque no son monopolios por el bien común, sino que son monopolios por el bien de unos pocos y son monopolios destinados al enriquecimiento indebido. ¿Verdad? Bueno, eso es un desorden. Queremos que haya paz, necesitamos que haya justicia. Sin justicia no hay paz. Si no se respeta la dignidad de las personas, no hay paz. Si no se respeta la dignidad de los pueblos, no puede haber paz. San Agustín define la paz como la tranquilidad en el orden. La tranquilidad en el orden. ¿En qué orden? El orden de la justicia, el orden de la ley natural, el orden de la prudencia, el orden de la templanza, el orden de la fortaleza. Entonces, los medios que debe usar la autoridad deben ser medios lícitos para ofrecer a sus ciudadanos seguridad. O sea, que si no tenemos seguridad ciudadana, eso es un problema serio, ¿verdad? Que no haya seguridad ciudadana, que no hay seguridad en las calles, no hay seguridad a la hora de circular por las calles, entonces la gente vive en un sobresalto continuo. Y claro, esos sobresaltos continuos provocan que las personas, pues, se les genera mucha incertidumbre y están a la defensiva. Bien, ¿qué es lo que fundamenta, pues, el bien común? ¿Qué es lo que fundamenta, pues, el derecho a la legítima defensa individual y colectiva? Entonces, un país como Ucrania, que se tiene que defender de una invasión injusta, pues eso es lo que parece, según la información que viene en los medios de comunicación. Bueno, pues tiene que defenderse, tiene que defenderse. Bueno, una de las formas de defenderse es justamente el diálogo. Y es lo que el Papa está ofreciéndole a ambas partes. La Santa Sede está dispuesta a ser mediadora en el diálogo para superar las causas del conflicto.
Y por eso el Papa coge el carro y se va a la embajada rusa a hablar con el embajador ruso. Porque eso tiene un peso mundial muy grande que el Papa coge el carro y se vaya ahí. Podía haber citado al embajador ruso ante la Santa Sede, pero prefirió ir él. Evidentemente, esto tiene un impacto en la sociedad muy alto, porque indica la voluntad de parte de todos los católicos de que haya paz. Y porque está dando una pista a los católicos de que tienen que buscar la paz. Y para eso tienen que buscar soluciones justas. Bueno, entonces, si nosotros construimos la sociedad sin Dios y organizamos la tierra sin Dios, terminaremos organizándola contra las personas. Esto es muy grave. El que organiza una sociedad sin Dios, un trabajo sin Dios, termina organizando un trabajo y una sociedad contra Dios y contra el hombre. Porque sin Dios nadie se interesa por el hombre. Entonces, cuando se pretende un humanismo sin Dios, por tanto, un humanismo exclusivo, estamos pretendiendo un humanismo que Pablo VI declaró humanismo inhumano, porque en este humanismo Dios no cuenta. Entonces, hay personas que ven el cristianismo como un conjunto de prácticas piadosas. No se dan cuenta que esas prácticas piadosas tienen que modificar la vida corriente, que esas prácticas piadosas han de modificar las actitudes del que hace esas prácticas para sentirse interpelado en ayudar a las necesidades del prójimo y ayudar a remediar las injusticias. Si ustedes leen el libro de Historia del Opus Dei, los últimos capítulos están dedicados a poner ejemplos de cómo tantísimos cooperadores y supernumerarios han puesto un empeño muy grande en organizar en distintos países, pues, fórmulas que ayuden a la gente en distintos ámbitos, no solo en la defensa de la vida, también en el derecho a la iniciativa económica, en salir del subdesarrollo, en el acceso a la escolaridad, en el acceso a la productividad, etcétera, el acceso a la educación. Hay gente que piensa que para poder ser humanos hay que poner en sordina en ciertos aspectos del dogma cristiano, ¿verdad? Y que entonces uno solo es humano si se deja llevar de todos sus impulsos y se olvida de que existe el pecado original. Y entonces nos volvimos buenos y prácticamente todo lo que hacemos, en el momento en que lo decidimos, nuestra decisión lo hace bueno. Eso es falso, porque a veces tomamos decisiones tan equivocadas que no son decisiones buenas, ni nos hacen bien a nosotros, ni hacen bien a los demás. Entonces, hay gente que actúa como si el trato con Dios fuera huir de las responsabilidades y abandonar el mundo. Pero claro, nosotros tenemos trato con Dios cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos haciendo un negocio, cuando estamos asistiendo a clases o dando clases, cuando estamos trabajando en cualquier ámbito. Y por eso no podemos olvidarnos de que Jesús nos ha enseñado a amar al prójimo, ¿verdad? Hasta el extremo de entregar la propia vida. Y claro, este pobre niño, hijo de migrantes, muerto, ¿verdad? Ahogado. Claro, pero esto es una tragedia. Estas cosas no deberían ocurrir nunca. Ni una sola persona. Entonces, cuando procuramos comprender, dice San José María, cuánto nos ama Dios, nos hacemos capaces de entregarnos totalmente a los demás y no nos dejamos vencer ni por la indiferencia ni por las dificultades. Claro que hay dificultades, imposible que no las haya. De modo que Dios espera que nosotros interactuemos. El amor de Dios nos lleva a interactuar con el prójimo. Si a mí me falta contacto con Dios, el prójimo va a ser para mí o una piedra para escalar o una piedra para esquivar. Pero no voy a reconocer en mi prójimo una imagen divina. Si veo a mi prójimo como un obstáculo, lo que voy a hacer es quitarlo de en medio. Pero eso es injusto.
Y cuando yo omito en mi vida la atención de mi prójimo y pienso que sí, que ser un buen cristiano es ser piadoso y claro, voy a misa los domingos y rezo, pero voy a terminar marchitando mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque estoy omitiendo la relación con mi prójimo. Estoy omitiendo el auxilio que mi prójimo necesita. ¿Cuáles son los elementos esenciales del bien común? Primero, el respeto a la persona y su libertad. Desde el primer instante de la concepción hasta el final natural. Luego, el bienestar social y el desarrollo humano integral. ¿Qué quiere decir desarrollo humano integral? Alma y cuerpo. El desarrollo humano, el ser humano tiene alma y cuerpo. Si yo solo me intereso por el desarrollo del cuerpo y hago cosas que hacen daño al alma de las personas, no estoy buscando el bien común. Y luego promover la paz. Pero para que haya paz hace falta crear un clima de estabilidad y de seguridad. Estabilidad en el trabajo, estabilidad en los gobiernos. Porque nosotros no solo estamos llamados a existir con los demás o junto a los demás, sino que estamos llamados a vivir para los demás. Y eso implica de nuestra parte servicio, amor. Claro, el servicio, cada uno lo hará desde la óptica de su propio trabajo profesional, desde la óptica de su propia familia. Ahí es donde arranca el servicio. ¿Qué pasaría si nosotros, pues, nos encerramos en el uso de nuestra libertad y nos aislamos de los demás? Porque lo que queremos es no complicaciones. Yo quiero soledad, una soledad en la que no tenga yo que interactuar con otros, pues mi libertad se va a envilecer. Si dejáramos las relaciones sociales expuestas a los vientos tempestuosos de la espontaneidad y no cultiváramos las cualidades naturales del ser humano, sería muy difícil la convivencia. Para convivir con los demás, pues hay que aprender a hablar, aprender a tomarnos en serio a los demás, aprender a comprender a los demás, aprender a convivir, aprender a perdonar, aprender a olvidar y aprender a trabajar juntos. Bueno, pues piensen ustedes que la sociabilidad requiere esfuerzo colectivo y esfuerzo personal. ¿Ya? Cuando un niño es hijo único, porque sus papás no han querido tener otro hijo, a ese niño le están haciendo mucho daño, porque lo van a hacer crecer muy egoísta. Si ese niño tiene que compartir comida, ropa, casa con otros niños que son sus hermanos, ese niño crecerá con muchísima más estabilidad. Su personalidad será muchísimo más amplia, más enriquecida. La riqueza de un hermano no tiene precio económico. Entonces, nuestra relacionalidad está abierta a todos, está abierta a todos. Eso no quiere decir que aprobemos conductas desordenadas, pero tampoco vamos a tachar a las personas por su conducta desordenada. Lo que vamos a combatir es el desorden. A la persona la respetaremos muchísimo. Esta distinción es difícil, porque uno tiende a confundir el pecador con el pecado. Entonces, si nuestra relación con el prójimo en la vida social tiene que estar caracterizada por la gratuidad, eso solo se explica porque vemos en el prójimo la imagen viva de Dios. Yo no estoy diciendo con esto que hay que trabajar de gratis, porque entonces ¿de qué vivimos si no generamos riqueza? Pero estar abiertos gratuitamente a todos, abiertos a servir a todos, esta apertura y esta gratuidad se refuerzan la una a la otra, son complementarias. No hay oposición entre ambas. Entonces, la gratuidad, gratis hemos recibido, gratis damos.
Evidentemente uno tiene que cobrar por su trabajo porque tiene que vivir, porque tiene que generar otras fuentes de trabajo, porque pues tiene que generar los medios para sostener su hogar y porque al fin y al cabo, pues en este mundo no podemos vivir sin los medios materiales. Ahora, la gratuidad en el sentido de que quien se acerque a mí se va a encontrar con una persona coherente, ética, que vive las normas de moral profesional y que de ese modo cristianiza las relaciones profesionales y toda la sociedad, este es el modo de desmontar la injusticia y los pecados sociales. Entonces, para eso hay que instruirse, porque uno podría estar viviendo en una sociedad sin conocer las normas de la ética profesional. Pero el que no quiere conocer las normas de la ética de su profesión, es imposible que se santifique en el trabajo profesional. Sencillamente va a hacer cosas que atropellan al prójimo. Si un médico jura defender la vida y se presta para la eutanasia o se presta para un aborto, bueno, pues ¿eso qué quiere decir? Que no vive las normas de moral profesional y que por mucho que ese médico diga que él va a misa y que él es católico y que se confiesa, tiene doble vida o triple vida y está haciéndose daño a sí mismo y haciendo daño a la iglesia y a la sociedad. Entonces, uno tiene que crecerse si quiere cooperar en el desarrollo. Hay que crecer espiritualmente. Si uno no crece espiritualmente, entonces no se renueva la sociedad. ¿Por qué? Porque al contemplar a Dios contemplamos su grandeza, su amor infinito. Y la contemplación de la grandeza de Dios nos abre horizontes. Nos ayuda a salir de las lógicas estrechas del beneficio personal. Es lo que dice el Papa en el mensaje de la Cuaresma. Por tanto, el encuentro con Dios en la oración introduce unas fuerzas misteriosas en la historia que cambian los corazones. Porque las personas cuando nos encontramos con Dios cambiamos, nos convertimos y recibimos de Dios energías para transformar las estructuras sociales injustas. El cardenal Robert Sara habla en uno de sus libros de 8 fantasmas que amenazan a la sociedad actual. Y dice, primero, ¿verdad? No es una lista en orden de importancia. Dice, clonación y úteros artificiales. ¿Es que se quieren suprimir los nacimientos? Es que en aras de equidad de género se le quiere quitar a la mujer algo que es propio de ella, que es gestar, dar a luz, que forma parte de su naturaleza femenina. Eugenesia, vamos a hacer una selección prenatal. Entonces todo aquel que no reúna los requisitos lo vamos a desechar, porque no reúne los parámetros que artificialmente hemos puesto nosotros. La esterilización de personas que se consideran deficientes, piensen ustedes, que esto es una cosa tristísima que ocurre, por ejemplo, en las casas de salud mental, los manicomios. Pues, como es mucho más costoso mantener a las que están mal de la cabeza separadas de los que están mal de la cabeza, entonces tengámoslos juntos, esterilicémoslos y que pase lo que pase, no importa, porque no habrá hijos. ¿De acuerdo? Esas personas no están en condiciones de traer hijos al mundo por su demencia, pero no los podemos tratar de esa manera, esterilizándolos. Bien, entonces, piensen ustedes lo que quería hacer Hitler, porque le parecía que ellos eran la raza superior y que todos los demás individuos eran genéticamente inferiores. Por eso invade Hitler varios países de Europa, porque decía que eran raza superior, que ya no cabían en Alemania y que había que expandirse para hacer bien a la humanidad. Bueno, y si nos dedicáramos a crear bebés a la carta, estaríamos pues cayendo en una ingeniería genética nefasta, porque es
hacer intervenir al hombre en algo que no le corresponde intervenir. Cada uno viene a este mundo con un patrimonio genético, 50-50, ¿verdad? Y cuando ese patrimonio genético se manipula antojadizamente, lo más probable es que vamos a tener gente sin raíces, niños sin raíces. Si un niño no sabe quién es su mamá, porque su papá quiso que viniera ese niño al mundo a través de la gestación subrogada, ¿verdad? Alquiler de úteros. Entonces, ese niño no tiene raíces. Ese niño va a crecer traumado, con un trauma en su personalidad y en su afectividad, que puede salir un monstruito. Bien, entonces piensen que a veces esto se hace porque se pretende vivir en unas condiciones de lujo, pero claro, Adán y Eva estaban desnudos antes del pecado original, y su desnudez no era motivo de lujuria. Su desnudez empezó a ser motivo de lujuria y motivo de codicia para el otro, en cuanto se les abrieron los ojos para la malicia, en cuanto quisieron competir con Dios. Por tanto, el hombre que quiere competir con Dios y decidir, y decirle a Dios, tú te equivocaste. Ahora van a venir niños a este mundo superiores a todos los que han venido durante millones de años. Porque nosotros vamos a intervenir. En el año 2045 vamos a tener el primer salto en la especie organizado por el hombre. Bueno, eso es una locura. Cuando queremos abolir las reglas, los límites de la moral y la verdad, hemos caído en la locura y hemos metido a esos nuevos seres humanos en un pantano, el pantano de la virtualidad. Decía el arzobispo de San Sebastián, que ahora ya no es arzobispo de San Sebastián, España, sino que está en Orihuela, Alicante, que hay 3 heridas en la afectividad de los jóvenes de estas generaciones, de la sociedad posmoderna: narcisismo, pansexualismo y desconfianza. Entonces, el discurso que hizo en el año 2012, 3 de noviembre, en Valencia, y tocó este tema, vale la pena estudiarlo. Los animo a que ustedes lo estudien, porque ahí explica muy bien, muy a fondo, en qué consiste el narcisismo, en qué consiste y qué consecuencias tiene el narcisismo, por qué la generación actual es una generación de cristal, el bombardeo del erotismo en la sociedad actual y sus consecuencias, la crisis de confianza y por tanto inseguridades que hay en muchos jóvenes, y esa herida que plantea grandes problemas matrimoniales. Mira, hay grandes conflictos de estabilidad familiar porque hay desconfianza, traición en las amistades, ¿verdad? Aislamiento de las personas y nihilismo. Bueno, entonces este síndrome de la desconfianza erosiona las relaciones sociales, nos aísla, nos llena de suspicacia, sospechamos de todos, somos hipersusceptibles y nuestra experiencia religiosa se ve también afectada por la desconfianza. Si yo desconfío de todos, terminaré desconfiando de Dios. Bueno, vamos a ver qué quieren preguntar de todo esto que les he comentado hoy y que he ido tal vez demasiado deprisa. Muy bien. Vamos a ver, manos levantadas, el que quiera preguntar o que encienda su micrófono. A ver, Willy. Buenas noches, Willy. Buenas noches, don Mario. Yo solo quería hacer un comentario porque yo aún siendo médico con pues, 30 años de ejercicio profesional, nunca había caído en la cuenta de lo que significa la fertilización in vitro. Sí.
Yo ya se lo comenté una vez, yo estaba en el vestidor de quirófanos del Hospital Pilar cuando oí la conversación de un ginecólogo que decía que para la fertilización in vitro pues toman 10 óvulos Sí. y Los obviamente fecundan, 10 sí. espermatozoides y generan 10 embriones. 10 niños, sí. Y ellos, no sé, no, eso sí no entré en detalle o no lo he buscado cómo seleccionan, pero supuestamente seleccionan el mejor embrión de los 10 Sí, el criterio del genéticamente. médico. Sí, y entonces esa selección del mejor embrión lo fertilizan in vitro y después lo llevan al útero, ¿verdad? Y pues nace el bebé. Pero los otros 9 embriones Los desechan los congelan o los por un congelan. tiempo. Sí. Pero llega un tiempo en que evidentemente la familia, digamos, o la mujer y el hombre que decidieron hacerlo, no deciden tener más hijos, por lo tanto, los desechan. O se los Entonces, adjudican, los dan en adopción, en el o mejor de los los dan a casos. alguien más. Pero lo que él dijo es que al final, lo que a mí me impresionó es que los desechan en general. A No veces es los que, venden a las sí, farmacéuticas, se los venden como material biológico disponible para hacer cremas. entonces, yo no había caído en la cuenta eso fue hace un par de años, digamos. Sí. Entonces, es realmente impactante lo que uno no sabe de la fertilización in vitro, ¿verdad? Y la verdad que para mí, los médicos, tanto los que hacen esto como los que hacen abortos, pueden hacer dioses, ¿verdad? Y eso Sí. es terrible. Terrible. Ese era el comentario que le quería hacer Sí. a todos. Gracias, Willy. Aquí hay otros médicos. Estoy viendo a José Rodrigo Hernández, que también es médico. Hola, Rodrigo. Sí, que es hijo de médicos y hermano de médicos, además, ¿verdad? Toda una familia de médicos. Muy bien. Bueno, ¿quién más quería comentar algo? Vamos a ver, Juan. Pon tu micrófono porque si no, no te oímos. Parece que no. Vamos a ver, JCAD. Es que no logro identificar quién es JC. Ese es el problema. Julio. ¿Quién será ese señor? Sí, Julio Julio César. César Alonso. Bueno. Pero ahí estas Dacaret. son las iniciales, exacto. Bueno, Bueno, saludos a todos. Yo quería robarle un minuto ahí a don Mario, sí, claro. precisamente con este tema tan importante, ¿verdad? Que se tocó hoy, de persona y sociedad. Creo que don Mario tocó ahí muchos puntos sumamente importantes y pues uno de ellos que mencionó fue el principio de la subsidiariedad, ¿verdad? Yo creo que la oportunidad que nosotros tenemos es de hacer las cosas con la iniciativa que nosotros tengamos. Y no podemos esperar a que el gobierno resuelva las cosas, a que los países resuelvan las cosas, sino que nosotros podemos poner nuestro granito de arena para hacer nuestro país y nuestra ciudad y nuestro mundo un mundo mejor. De esa manera nos hemos juntado varios amigos a colaborar con el patronato de Peñalta y quería poner este tema sobre la mesa de nuevo acá en este foro, ¿verdad? Que tenemos todos los lunes, de que quien quiera ayudar en el patronato de Peñalta utilizando esa iniciativa que seguramente ustedes tienen para apoyar la labor que se hace allá y pues está bienvenido a unirse, me pueden contactar al 5021-2121 y comenzamos a darles participación en esa pequeña organización que intenta apoyar de la manera que podamos a la labor que se hace en Peñalta. Entonces la invitación queda ahí. Comuníquense conmigo, con don Mario, con quien ustedes tengan contacto y será un placer para nosotros contar con su participación. Buenísimo, Julio. Muchas gracias. En efecto, es una pequeña semilla que está destinada a ser muy grande, ¿verdad? Muy bien, pero todo lo grande empieza pequeño. Muy bien. Así es. Bueno, ¿alguien más quería preguntar o comentar? A ver, sí veo que Wilson está con la mano levantada. Sí, Wilson. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. Hablando Hay de todo Pablo esto, también. Después le doy la palabra a Pablo. Sí.
Sí, Wilson. Imagino que por parte de la iglesia igual se apoya, digamos, por ejemplo, le pregunto esto porque a veces uno políticamente o socialmente hablando puede uno llegar a decir, bueno, no critico esto por no, por ejemplo, para ser específicos, John Biden, que apoya el aborto, sin embargo sigue comulgando. ¿Debería las personas estas que digamos apoyan el aborto, que están a favor de por ejemplo, leyes No pueden, LGTB, no no deberían deberían, comulgar. ¿verdad? No, no porque esos son doctrinas contrarias a la ley natural y sancionadas expresamente por la iglesia, ¿verdad? Sí. Correcto. El Yo sí, señor, sí, ajá. él fue a ver al Papa y salió diciendo que el Papa le había dicho que siguiera siendo buen católico y que siguiera comulgando todos los días, pero eso es lo que él dice que dijo el Papa. Lo que pasa es que el Papa ha hablado de estos temas tan claro que pues se pone en evidencia de que es una mentira que eso es lo que le haya dicho el Papa, ¿verdad? Muy Ok, bien. sí. Gracias, hombre. ¿Sí, Pablo? Gracias, padre. Cuando formulaba en mi mente la pregunta, iba a decir proteger, pero cambié esa palabra por preparar. Sí. ¿Qué nos puede aconsejar o qué nos puede referir, padre, para que nosotros preparemos a nuestros hijos Sí. para convivir en este mundo Sí. que tiene bombardeado por todos lados? Le cuento algo rapidito. Tratando de pasar tiempo con mis hijos, viendo alguna serie bonita y de pronto o disque bonita, y de pronto en un capítulo sale un matrimonio homosexual, por decirlo. Sí. Temas que ahora son tolerables. ¿Cómo preparamos? Es la oportunidad de aclararle a los hijos, ¿verdad? Que así como hay enfermedades físicas, también hay patologías sociales. Y es una oportunidad, lo cual no quiere decir que nos entretengamos viendo series donde se hace propaganda a cosas inmorales, pero si apareció ahí, pues es el momento de poner en suspenso la serie y comentarlo con los hijos y oírlos, ¿verdad? Porque esto lo van a encontrar en todos lados. Lo van a encontrar en las caricaturas de los Simpson, ¿verdad? Ahí lo van a encontrar dicho de paso como algo totalmente natural y es totalmente inmoral, ¿verdad? O sea que, ¿cómo preparar a los hijos que conozcan bien la conducta de sus padres? La doctrina católica vivida por sus padres es una lección imponente. Gracias, Pablo. Sí, Juan Antonio. Buenas noches, padre. Buenas noches. Yo tenía una duda con respecto a lo que acaban de comentar Sí, del presidente Biden. sí. O sea, se puede negar la comunión y mi consulta va en este sentido. En la última cena, cuando Jesús dijo, coman todos de él, ¿habrá Sí. comido Judas Iscariote también? Bueno, esto es un misterio, ¿verdad? Si Judas Iscariote fue ordenado sacerdote y traicionó a Jesús, ¿verdad? O sea que ahí esa es la conciencia de cada uno. Por tanto, un político que públicamente está a favor del aborto no puede acercarse a comulgar, ¿verdad? Ahora, puestos en el lugar del sacerdote, el sacerdote no es el único sacerdote que está en ese país o en esa ciudad, por tanto a él no le consta si él ya se arrepintió, si él ya se confesó y si está dispuesto a enmendarse, a rectificar. Pero lo aconsejable sería que ni se acerquen, ¿verdad? ¿Ok? Ya, gracias, Muy padre. bien. ¿Sí, Klaus? Buenas noches, don Mario. Sí, un poquito complementando eso. Yo lo que veo es que hoy en día, lamentablemente, estamos rodeados de muchos medios que tergiversan toda la Sí. información Sí. que vienen y que ponen, digamos, al Papa le pasa cada ratito y yo Sí. creo que es injusto. Sí. Es totalmente injusto que nadie se ponga a analizar la verdadera raíz de lo que está diciendo el Papa. Porque dice una cosa el Papa y se la tergiversan completamente. O sea que los medios
es el peor enemigo de nosotros ahorita. Bueno, tienen sus agendas previas, ¿verdad? Y entonces aprovechan todo lo que se dice para llevar agua a su propio molino. Y cabalmente con lo que decía Juan Antonio, es que va, o no se me acuerdo si, o José alguien de ellos, que va ligado también a las películas Hollywood. Sí, eso decía Pablo. Sí. Hay tanto que ha cambiado nuestro mundo, inclusive Disney. Disney está pasando cabalmente los homosexuales, quitaron Hallmark. Digamos, aquí en Guatemala, Hallmark es difícil que lo encuentre, que tenía bonitas series y más enfocadas a valores morales cristianos que lo que están enfocando. O sea, que estamos viendo tiempos bien difíciles y en el cuales tenemos que estar bien preparados con nuestros hijos para ir enseñándoles poco a poco. Y tiempos de mucha ayuda de Dios. Gracias, Klaus. Sí, Luis Alfonso. Sí, ya te veo, Ricardo. Sí, buenas noches, don Mario. Yo creo que como cristianos no podemos tomar un papel del avestruz y esconder la cabeza, porque ahí mismo estamos cayendo en lo que usted mencionaba del individualismo. Sí. Y en cierta medida es el principio del egoísmo, aunque también hay algunas opciones para los que quieren ayudar en un modelo más tipo San José. Pues no necesariamente todos podemos ser artistas de cine y poder mover masas para tratar de ser mejores cristianos, pero yo creo que el ejemplo de la familia es importantísimo. Y el influjo que ustedes ejercen en otros padres de familia que tienen la edad de ustedes, que son papás de compañeros de sus hijos, ahí es donde hay que hacer un gran trabajo, ¿verdad? Y en los medios de comunicación. Es un trabajo un poquito más de hormiga, pero es de hormiga, pero es muy eficaz. Sí. Gracias, Luis Alfonso. Sí, Ricardo. No se te oye, tienes tu micrófono apagado. Tienes que encender, ya está. Ya. Sí, en el tema de la ingeniería genética para el mejoramiento de las plantas. Sí, bueno, esa es otra historia distinta. Es una historia totalmente diferente. No son personas. Sí. Me llama la atención que es muy aborrecida principalmente para los grupos de extrema izquierda, ¿no? Sí, porque esa es una nueva bandera, ¿verdad? Pero mientras aborrecen eso, luz verde a la inseminación artificial de seres humanos. Todo lo demás, sí. Y al aborto. Y hay gente que por falta de información, conocimiento, digamos, aborrece sin tener conocimiento, pues, y gracias a esto podemos producir alimentos de mejor calidad. Sí. Y mayor cantidad. Sí. Porque la tierra tiene un tamaño, la población está creciendo. Sí. Y cada día, pues, estamos mejor, aunque dicen que no es así, ¿verdad? Sí, pero cada vez estamos mejor, en ese sentido, sí. Mejores materias primas para vestido, para viviendas, etcétera, etcétera. Entonces, quería aprovechar, pues, que no... Sí, para no confundir planos. Sí. Afirmativo. Esa sería Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues terminamos entonces. El miércoles es miércoles de ceniza. Ya les compartió Julio Alonso el mensaje del Papa para el miércoles de ceniza. Y que por favor lo difundan, no solo lo mediten, sino que lo difundan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega por nosotros. Pablo. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. Bueno, que descansen, que Dios les acompañe. Buenas noches. Buenas noches.